Hola a todos, bienvenidos al emocionante mundo de la mecánica, porque quizás algún día te has preguntado, oye, ¿cómo funciona la mecánica? ¿O qué es la mecánica? Bueno, entonces vamos a definir qué es la mecánica. Pues esta es una ciencia que se dedica al estudio y describe y predice lo que son las condiciones de reposo o de movimiento que puede tener un objeto. Y al mismo tiempo, esta ciencia, su propósito principal es predecir los fenómenos y así poner las bases para la ingeniería. También podemos, a ver, con un ejemplo más cotidiano podríamos entenderlo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un carro y tuviésemos que empujarlo, nosotros tendríamos que ejercer una fuerza muy grande. Pero, ¿qué pasaría si yo en lugar de tener un auto tendría una bicicleta y le aplico la misma fuerza? ¿Quién se va a mover más rápido? Efectivamente va a ser la bicicleta, porque esta es mucho más liviana. Entonces podemos ver que en un ejemplo tan sencillo, la mecánica está allí presente. Pero también podemos ver aplicar la mecánica a cosas más complicadas, como la estructura de un edificio, o como la construcción de una montaña rusa, o cómo se desplaza esta. También podamos notarla en cosas más sencillas, como al patear una pelota, al abrir una puerta o al sentarnos en una silla. Todo esto y mucho más es un ejemplo de la mecánica y lo aprenderás aquí. Así es, podemos decir que la mecánica es como un manual de instrucciones para entender cómo funcionan las cosas que nos rodean. Como mencionó mi compañera anteriormente, como ejemplos tan sencillos como la bicicleta, en los autos e incluso cómo vuelan los aviones. Es la ciencia detrás de cómo los objetos se mueven o se mantienen en equilibrio. Entonces, ¿cómo se divide esta ciencia? Se divide en tres partes: la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. La mecánica de cuerpos rígidos trata de cosas que no se deforman fácilmente, o sea, no de forma tan sencilla, como una pared o un libro. Nos ayuda a entender cómo giran, cómo se mueven y cómo se mantienen en equilibrio, a diferencia de cuerpos deformables que se enfocan en cosas que pueden doblarse o cambiar de forma. Como lo dice su nombre, se pueden deformar, como una goma de mascar o una pelota de plastilina. Nos ayudan a entender cómo se deforman y vuelven a su forma original. La mecánica de fluidos es sobre cosas líquidas y de gases, como el agua o el aire. Nos ayudan a comprender cómo fluyen, cómo se comportan bajo presión, en sí cómo funcionan, cómo se mueven en las tuberías, como por ejemplo cuando el agua sale de una manguera. Y entonces, ¿qué debo saber para estudiar la mecánica? No te preocupes, Juliet, yo te voy a regalar todas las herramientas necesarias, pero que tú nunca debes olvidar. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos que son el espacio, el tiempo, la masa y la fuerza. El espacio es la dimensión tridimensional en donde ocurren todos los movimientos y donde existen los objetos. El tiempo es la medida de la secuencia de los eventos y los cambios que pueden haber. Y la masa entonces es la cantidad de materia que tiene un objeto y que afecta su respuesta a la fuerza. Y bueno, la fuerza, por último, es la interacción que modifica el movimiento o la forma de un objeto. Pero también debes tener principios fundamentales, que son la ley del paralelogramo, el principio de transmisibilidad, la primera ley de Newton, mejor dicho, todas las leyes de Newton, estudiatelo todo. Y también la ley de la gravitación de Newton y algo muy importante que debes tener en cuenta es tu sistema de conversión y de unidades. Entonces, Juliet, ¿y tú sabes qué es la estática de la partícula? Sí, a continuación te lo explicaré de forma breve y sencilla. Esta se enfoca en entender cómo mantener objetos quietos sin que se muevan o roten. Es como aprender a equilibrar fuerzas para que las cosas no se caigan o se muevan cuando no queremos que ésta lo hagan. También es importante que conozcas qué es la fuerza en un plano. Es aquella fuerza perpendicular a la superficie sobre la cual el objeto reposa, la cual podemos representar a través de un diagrama que estarán viendo en la siguiente imagen. Bueno, también conozco el concepto de fuerza sobre una partícula de dos fuerzas. Y ustedes, para entenderlo de manera más sencilla, como vemos en la imagen, tenemos dos niñas que están alando una cuerda, pero ambas lo hacen en direcciones contrarias. Al final, esta fuerza se considera como si fuese una sola la que estuviese alando el objeto. Y esta fuerza la denominamos como fuerza resultante.
Otra herramienta que necesitamos son los vectores. Estos los usamos para describir cómo algo se mueve o se cambia en el espacio. Esto se puede sumar para encontrar un nuevo vector que represente la resultante de otras de las fuerzas o movimientos que actúan en una situación. La resultante de fuerzas concurrentes involucran a los vectores. Cuando sumas o cambias vectores que representan fuerzas concurrentes, obtienes un nuevo vector que es la fuerza resultante de todas estas fuerzas combinadas. La descomposición de una fuerza en sus componentes es como dividir una fuerza que va en dirección diagonal en dos partes. Una de esas partes va hacia arriba o hacia abajo. La otra parte va hacia la derecha o hacia la izquierda. Es como dividir una flecha en dos flechas más pequeñas que van en direcciones diferentes o direcciones opuestas. Como podemos observar en la imagen, en el diagrama, vemos que la fuerza se descompuso en tres fuerzas. Tenemos hacia la derecha, tenemos una flecha que apunta hacia la parte de arriba y otra en la parte inferior que apunta hacia la parte de abajo. En la parte izquierda vemos una flecha que apunta hacia la parte de arriba. De esta manera, muy sencilla, podemos observar cómo se descomponen una fuerza. Otra importante es los componentes rectangulares de una fuerza. Estas son las partes de esa fuerza que van en direcciones perpendiculares entre sí. Es como que si dividieras la fuerza en dos partes, una en cada dirección. Otro concepto que también debemos manejar es el de el equilibrio de una partícula. Cuando una partícula está en equilibrio, esto significa que todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto se cancelan entre sí, es decir, entonces que este objeto no se mueve ni gira. La primera ley de Newton, que ya es una ley que ya todos hemos, por lo menos, si no sabemos qué, ya hemos escuchado qué es. Esta presenta que cuando un objeto está en reposo, va a permanecer en reposo al menos que se le aplique una fuerza que la saque de ella. Y cuando un objeto en movimiento va a seguir moviéndose a menos que una fuerza lo cambie o lo detenga. De- este, o lo detenga. Como podemos observar en la imagen, vamos a ver un niño que está pateando una pelota que está inicialmente en reposo. O sea, la pelota está saliendo de su reposo porque se le aplicó una fuerza. Si el niño no hubiera pateado la pelota seguiría en su reposo. Y también podemos ver reflejadas todas estas fuerzas de las que estamos hablando en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una ayuda para nosotros a través de un dibujo que simplemente muestra que todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y las direcciones en las que ésta se encuentran. También es importante conocer los componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Esta nos dice que son las partes de las fuerzas que van en direcciones perpendiculares entre sí, que a diferencia de la anterior, estaba en tres dimensiones. Como mencionó mi compañera anteriormente, cuando habló sobre los vectores, yo les voy a mencionar los vectores unitarios. Son como guías que nos ayudan a entender en qué dirección se mueve o actúa un objeto o una fuerza. Bueno, también ya por último y no menos importante, encontramos la adición de fuerzas concurrentes, que no es más nada que combinar todas las fuerzas que interactúan en un objeto desde diferentes direcciones. Y bueno, así mis queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante viaje a través de la mecánica y la estática de la partícula. Pero espero que ustedes todos hayan entendido los conceptos básicos del espacio, el tiempo, la masa y la fuerza, hasta la descomposición de la fuerza de sus componentes y la suma de vectores. Como hemos visto, todos estos conceptos interactúan entre sí y en la vida real pues actúan sobre un objeto a través del ejemplo o en la vida cotidiana lo podemos ver. Y recuerden, la mecánica es la llave que desbloquea los secretos del universo y que cada ecuación es la fuerza, es la puerta a un nuevo descubrimiento. Bueno chicos, aquí se acaba el video, los espero la próxima semana.